Todo comenzó hace unas semanas, aunque en ese momento no me di cuenta de lo extraño que era. Vivo con mi esposa y mis 2 hijos en un barrio tranquilo de Puebla, un lugar donde todos se conocen y la vida suele ser bastante rutinaria. Una mañana, al salir a recoger el periódico, encontré una nota doblada cuidadosamente en la puerta. Pensé que era publicidad o algo sin importancia, pero cuando la abrí me quedé helado. Decía: ayer llevaste a tus hijos a la escuela a las 7:30 y regresaste a casa a las 8:00. Compraste pan en la tienda de la esquina. Era una descripción exacta de lo que había hecho el día anterior. Al principio traté de racionalizarlo. Quizás alguien estaba jugando una broma pesada, pero no podía quitarme esa sensación de incomodidad. Guardé la nota y no le dije nada a mi familia para no preocuparlos, pero al día siguiente apareció otra. Esta vez era más detallada, mencionando incluso cómo mi hija pequeña llevaba una mochila roja y mi hijo mayor había olvidado su chamarra en casa. Sentí que algo no estaba bien, como si alguien nos estuviera observando muy de cerca. Esa noche revisé todas las puertas y ventanas antes de dormir, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. Pero el miedo ya había empezado a instalarse en mí. ¿Quién podría estar haciendo esto? ¿Y por qué? El tercer día fue cuando ya no pude ignorarlo más. La nota decía: anoche apagaste las luces de la sala a las 10:45. Tu esposa se quedó viendo televisión hasta las 11:15. Los niños ya estaban dormidos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Esto no era una broma. Alguien realmente estaba observándonos y lo hacía desde muy cerca. Le mostré la nota a mi esposa y aunque intenté mantener la calma, ella notó mi preocupación. Decidimos no decirles nada a los niños para no asustarlos, pero esa noche apenas pudimos dormir. Cada pequeño ruido en la casa me hacía saltar de la cama. Revisé por la ventana varias veces, pero no vi nada fuera de lo normal. Al día siguiente instalé cámaras de seguridad alrededor de la casa. No soy alguien particularmente paranoico, pero en ese momento sentí que era lo único que podía hacer para proteger a mi familia. Las cámaras eran simples, pero suficientes para cubrir las entradas principales y el patio trasero. Esa noche me quedé despierto revisando las grabaciones en tiempo real desde mi celular, esperando encontrar algo que explicara lo que estaba sucediendo. Y fue entonces cuando lo vi. A eso de las 3:00 de la madrugada, una figura apareció frente a nuestra puerta. Llevaba una máscara blanca que cubría todo su rostro y un abrigo oscuro que lo hacía casi invisible en la penumbra. No tocó la puerta ni intentó entrar. Simplemente se quedó ahí, inmóvil, mirando hacia nuestra casa. No sé cuánto tiempo estuvo ahí parado, pero para mí se sintió como una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a despertarlos a todos. La figura no hacía nada, solo estaba ahí, como si supiera que yo lo estaba viendo a través de las cámaras. Finalmente, después de unos minutos que parecieron horas, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. No pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente le mostré el video a mi esposa. Estaba aterrorizada y no la culpo. Yo también lo estaba. Decidimos llamar a la policía, pero cuando llegaron y revisaron las grabaciones, nos dijeron que no podían hacer mucho porque técnicamente no había cometido ningún delito. Esa noche fue aún peor. Aunque ahora sabíamos que alguien nos estaba acechando, no teníamos idea de quién era ni qué quería. Cerramos todas las puertas y ventanas con doble seguro y dejamos las luces exteriores encendidas. Me quedé despierto otra vez revisando las cámaras cada pocos minutos. Y entonces sucedió algo que me heló la sangre. Apareció otra nota en nuestra puerta. Esta vez no había visto a nadie acercarse en las grabaciones, pero ahí estaba, como si hubiera salido de la nada. La nota decía: las cámaras no van a detenerme. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. ¿Cómo había logrado dejarla sin ser captado? ¿Estaba jugando con nosotros? Esa fue la gota que colmó el vaso. Sentí que estábamos completamente vulnerables, como si esta persona estuviera siempre un paso adelante. Mi esposa sugirió irnos a casa de sus padres por unos días, pero algo en mí no quería huir. Era nuestra casa, nuestro espacio, y no podía permitir que alguien nos intimidara de esa manera. Sin embargo, esa misma noche, algo aún más perturbador sucedió. Mientras revisaba las cámaras, noté movimiento en el patio trasero. Corrí hacia la ventana para mirar, pero no vi nada. Volví al monitor y ahí estaba, la misma figura enmascarada, esta vez más cerca de la casa, casi pegada a la puerta trasera. No sé qué me impulsó al hacerlo, pero agarré un bate que tenía guardado y salí al patio sin pensarlo 2 veces. Mi esposa me gritó que no lo hiciera, pero el miedo y la rabia me cegaron. Cuando llegué afuera no había nadie. Revisé cada rincón del patio con el corazón en la garganta, pero no encontré nada ni a nadie.
Lo más extraño fue que la puerta del patio estaba cerrada con llave desde adentro, así que no entendía cómo había podido llegar tan cerca sin forzarla. Regresé a la casa temblando y sintiéndome más impotente que nunca. Esa noche no dormimos ni un segundo. Cada sombra y cada ruido nos hacía saltar de miedo. A la mañana siguiente revisé las grabaciones con más calma, buscando cualquier detalle que se me hubiera escapado. Lo que vi me dejó completamente desconcertado. La figura apareció de la nada, como si hubiera salido de las sombras mismas. No hubo ningún movimiento previo, ningún indicio de que alguien se acercara al patio. Simplemente estaba ahí, parado, observando. Me sentí como si estuviera perdiendo el control de la realidad. ¿Cómo era posible? Mi esposa empezó a insistir más en que nos fuéramos, pero yo no podía dejar de pensar en lo que estaba ocurriendo. ¿Y si esto nos seguía donde fuéramos? ¿Y si no era solo nuestra casa el problema? Esa tarde encontré otra nota en la puerta principal. Esta vez no decía nada, solo había un dibujo. Era un boceto tosco de nuestra casa visto desde afuera, como si alguien lo hubiera hecho mientras nos observaba. Lo más perturbador era que en una de las ventanas había dibujado una figura pequeña, como si representara a uno de mis hijos. Sentí una mezcla de pánico y furia. Ya no era solo un juego mental. Ahora sentía que esta persona estaba amenazando directamente a mi familia. Llamé a la policía nuevamente y les mostré todo. Las notas, los videos, el dibujo. Nos prometieron patrullar más seguido por la zona, pero sus caras dejaban claro que pensaban que estábamos exagerando. Esa noche fue la más aterradora de todas. Decidimos dormir juntos en la sala, con las luces encendidas y el bate a mi lado. No podía quitarme de la cabeza el dibujo de la nota, especialmente esa figura en la ventana. Me sentía paranoico, incapaz de relajarme aunque no hubiera señales de movimiento en las cámaras. Cerca de las 12:00 de la madrugada escuchamos un ruido seco en la puerta trasera, como si alguien estuviera intentando abrirla. Mi esposa me miró con los ojos llenos de miedo mientras yo me levantaba lentamente, tratando de no hacer ruido. Revisé las cámaras desde mi celular y ahí estaba otra vez, la figura enmascarada, esta vez más cerca que nunca, con una mano sobre la manija de la puerta. No sé qué esperaba que hiciera, pero lo único que se me ocurrió fue gritar con todas mis fuerzas para intentar ahuyentarlo. Mi esposa llamó a la policía mientras yo me quedaba frente a la puerta trasera esperando que intentara entrar. Pero no lo hizo. En lugar de eso, simplemente se quedó ahí por unos segundos más y luego desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Cuando llegaron los oficiales, revisaron todo el perímetro y no encontraron nada. Ni huellas, ni señales de que alguien hubiera intentado forzar la puerta. Era como si esta persona supiera exactamente cómo moverse sin dejar rastro. Esa fue la primera vez que realmente consideré irnos de casa. A la mañana siguiente tomamos la decisión de empacar algunas cosas y quedarnos unos días en casa de los padres de mi esposa. No podía soportar la idea de que mis hijos estuvieran en peligro. Y aunque me dolía dejar nuestra casa, sentí que ya no teníamos otra opción. Antes de salir, revisé las cámaras una última vez. Todo parecía tranquilo, pero algo llamó mi atención en una de las grabaciones de la noche anterior. Justo antes de que la figura desapareciera, giró ligeramente hacia una de las cámaras, como si supiera exactamente dónde estaba. Aunque llevaba la máscara, tuve la extraña sensación de que estaba sonriendo debajo de ella. Era como si estuviera disfrutando nuestro miedo. Nos fuimos esa misma tarde y tratamos de seguir adelante, pero el miedo no nos dejó en paz. Durante los días que estuvimos fuera, revisé las cámaras constantemente desde mi celular, esperando no ver nada extraño. Y por un tiempo, así fue. Pero cuando regresamos a casa después de una semana, encontramos algo que me heló hasta los huesos. Sobre la mesa del comedor había una última nota. Decía, «Bienvenidos de vuelta». No había señales de que alguien hubiera forzado las cerraduras o entrado por alguna ventana. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado, excepto por esa nota. Hasta el día de hoy no sé cómo lo hizo ni quién era esa persona. Lo único que sé es que desde entonces vivimos con las cortinas cerradas y un miedo constante que nunca nos ha abandonado. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé. Vivo en un pequeño pueblo a las afueras de la Ciudad de México, un lugar tranquilo donde todos nos conocemos. Soy madre soltera, y aunque a veces me siento sola, siempre he encontrado consuelo en la calma de mi hogar. Esa noche, después de acostar a mi hija, me acomodé en el sofá con una taza de té y un libro. Todo estaba en silencio, salvo por el suave crujido de la madera de la casa y el ocasional ladrido lejano de algún perro.
Eran casi las 11 cuando escuché el primer golpe en la puerta. Fue un sonido seco, firme, pero no demasiado fuerte. Pensé que tal vez era algún vecino que necesitaba algo, aunque era extraño que alguien viniera tan tarde. Me acerqué a la puerta con cautela y miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Seguramente fue el viento, me dije para tranquilizarme. Sin embargo, apenas regresé al sofá, los golpes comenzaron de nuevo, esta vez más insistentes. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué nuevamente a la puerta y volví a mirar por la mirilla. Nada, ni una sombra ni un movimiento. Decidí ignorarlo y regresar al sofá, tratando de convencerme de que no era nada importante. Pero los golpes continuaron durante al menos media hora más, cada vez más fuertes y espaciados como si alguien estuviera jugando conmigo. Pensé en llamar a un vecino o incluso a la policía, pero no quería parecer paranoica. Finalmente los golpes cesaron, y aunque seguía inquieta, traté de calmarme. Pensé que quizás algún adolescente aburrido estaba gastándome una broma. Pero justo cuando estaba a punto de apagar las luces para irme a dormir, escuché algo que me heló la sangre. Pasos. No eran pasos normales, eran lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando alrededor de mi casa. Mi casa tiene un pequeño patio delantero con grava, y el sonido de las piedras crujiendo bajo el peso de alguien era inconfundible. Me quedé paralizada por un momento sin saber qué hacer. Apagué las luces del interior para no ser visible desde afuera y me acerqué con cuidado a una de las ventanas del salón tratando de no hacer ruido. Cuando aparté ligeramente la cortina lo vi. Una figura oscura estaba parada al otro lado de la calle, justo frente a mi casa. No podía distinguir su rostro ni sus rasgos porque llevaba algo parecido a una capucha o sombrero que cubría su cabeza. Lo único que podía ver era su silueta inmóvil bajo la tenue luz de un poste cercano. Sentí un nudo en el estómago y un sudor frío recorrió mi espalda. Me quedé observándolo por unos segundos que parecieron eternos, esperando que se moviera o se fuera. Pero no lo hizo. Solo estaba ahí, parado, mirando hacia mi casa. En ese momento me arrepentí de no haber llamado a alguien antes. Decidí que no podía quedarme ahí sin hacer nada. Mi teléfono estaba en la mesa del comedor, a unos pasos de donde estaba, pero cada movimiento que hacía me parecía ensordecedor en el silencio de la casa. Cuando finalmente lo alcancé, marqué el número de una vecina que vive a 2 casas de la mía, alguien en quien confío mucho. Pero el teléfono sonó y sonó sin respuesta. Pensé en llamar a la policía, pero algo dentro de mí me decía que para cuando llegaran, esa figura ya no estaría ahí. Mientras dudaba qué hacer, escuché un ruido que me hizo soltar el teléfono. Los golpes habían vuelto, pero esta vez no eran en la puerta principal. Venían de la ventana del cuarto de mi hija. Mi corazón casi se detuvo. Corrí hacia su habitación y la encontré profundamente dormida, ajena al caos que estaba ocurriendo. Me acerqué a la ventana con cuidado y vi algo que hizo que las piernas me temblaran. Una mano pálida y alargada estaba presionada contra el cristal, como si quisiera asegurarse de que yo la viera. No había rostro, solo esa mano inmóvil y grotesca. Cerré las cortinas de golpe y retrocedí con mi hija en brazos. La llevé al salón y traté de mantenerme calmada mientras pensaba qué hacer. Los golpes continuaron, primero en la ventana del cuarto y luego en otras partes de la casa, como si esa cosa estuviera buscando un punto débil para entrar. En ese momento me di cuenta de que no podía quedarme esperando a que algo peor sucediera. Con mi hija aún dormida en mis brazos, busqué las llaves de la casa y me dirigí hacia la puerta principal. Mi plan era salir corriendo hacia la casa de algún vecino, cualquier lugar donde no estuviera sola. Pero justo cuando giré la llave para abrir la puerta, escuché un golpe tan fuerte en la entrada que me hizo retroceder. Era como si alguien hubiera lanzado todo su peso contra ella. Sentí que las piernas me fallaban, pero sabía que no podía permitirme entrar en pánico. Me quedé quieta conteniendo la respiración mientras los golpes continuaban con una fuerza que parecía imposible. De repente todo se detuvo. No había más golpes, ni pasos, ni el crujir de la grava afuera. Solo un silencio sepulcral que me aterrorizaba aún más. Me atreví a mirar por la mirilla una vez más, esperando ver si esa figura seguía ahí. Pero no había nada. La calle estaba completamente vacía, como si nunca hubiera habido nadie. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, así que decidí quedarme encerrada en casa y esperar hasta el amanecer. Me senté en el sofá con mi hija en brazos, sin atreverme a apagar las luces esta vez. Pero justo cuando empezaba a pensar que tal vez todo había terminado, escuché un último sonido, un susurro bajo y prolongado que venía desde el otro lado de la puerta. No entendí lo que decía,
pero lo sentí como una advertencia o una amenaza. El susurro duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que sintiera que el aire en la habitación se volvía pesado, casi irrespirable. Me quedé inmóvil abrazando a mi hija con fuerza, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. No podía distinguir palabras claras, pero era un sonido grave, como si alguien estuviera murmurando algo directamente contra la madera de la puerta. Después de eso, todo quedó en silencio otra vez. Me armé de valor y me acerqué lentamente a la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Miré por la mirilla una última vez, esperando no encontrar nada, pero ahí estaba. La figura había regresado. Esta vez estaba más cerca, justo frente a mi puerta. Podía ver su silueta claramente bajo la luz del porche, pero algo era diferente. No se movía ni hacía ruido, solo estaba ahí, como si supiera que yo lo estaba observando. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y retrocedí sin apartar la vista de la puerta. No sabía qué quería ni por qué estaba ahí, pero algo en su presencia me hacía sentir un miedo primitivo, como si estuviera frente a algo que no pertenecía a este mundo. De repente las luces del porche parpadearon y se apagaron de golpe, dejándome en completa oscuridad. Fue en ese momento cuando escuché el sonido más aterrador de todos, el chirrido lento y prolongado del picaporte girando. Me congelé al escuchar el picaporte girar lentamente, como si alguien estuviera probando si la puerta cedería. Mi mente estaba en blanco, pero mi cuerpo actuó por instinto. Empujé un mueble pesado contra la puerta, tratando de bloquear cualquier intento de entrada. Mi hija seguía dormida, ajena a todo, y yo no podía dejar que el pánico me paralizara. Me quedé junto a la puerta con los oídos atentos a cualquier sonido. Por un momento, todo quedó en silencio otra vez. Pensé que tal vez esa cosa había desistido, pero entonces escuché un ruido que venía del techo. Era como si algo estuviera caminando sobre él, arrastrando los pies con calma. El sonido se movía de un lado a otro, como si estuviera buscando algo. No podía entender cómo era posible que alguien estuviera ahí arriba. Mi casa es de una sola planta y no hay acceso al techo desde afuera sin una escalera. Mi mente estaba llena de preguntas, pero ninguna respuesta lógica parecía encajar. De repente, el ruido cesó y todo quedó en un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos acelerados de mi corazón. Me atreví a mirar por una de las ventanas laterales para ver si había algo afuera, pero no vi nada. Sin embargo, cuando giré la cabeza hacia la puerta principal, noté algo que me dejó helada. Una sombra oscura se proyectaba bajo la rendija de la puerta, como si alguien estuviera parado justo ahí, inmóvil. La sombra permanecía ahí, inmóvil, pero su sola presencia era suficiente para hacerme sentir que el aire se volvía más denso. No sabía qué hacer. Pensé en gritar, pero ¿a quién? Mi casa está en un vecindario aislado y a esas horas todos estarían dormidos. Además, algo en mi interior me decía que no debía hacer ruido, como si eso pudiera empeorar la situación. Me quedé completamente quieta, esperando que esa cosa se fuera por sí sola. Pero entonces, la sombra comenzó a moverse lentamente, deslizándose de un lado a otro bajo la rendija de la puerta, como si estuviera explorando o asegurándose de que aún estaba ahí dentro. De repente los golpes regresaron, pero esta vez eran mucho más violentos. La puerta temblaba bajo la fuerza de cada impacto, y el mueble que había colocado como barricada parecía a punto de ceder. Mi hija se despertó llorando por el ruido, y traté de calmarla mientras mi mente buscaba desesperadamente una solución. Fue entonces cuando sucedió algo que nunca podré explicar. Los golpes cesaron de golpe, y la casa quedó sumida en un silencio absoluto. No había pasos, ni sombras, ni susurros. Todo había terminado tan abruptamente como empezó. Me atreví a mirar por la mirilla una última vez y no vi nada. Era como si nunca hubiera habido nadie ahí. Esa noche no pegué ojo. Me quedé despierta con mi hija en brazos hasta que salió el sol. Cuando finalmente reuní el valor para salir y revisar el exterior de la casa, no encontré ninguna señal de lo que había ocurrido, ni huellas en la grava, ni marcas en la puerta. Todo estaba intacto. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó esa noche ni quién o qué era esa figura. Pero lo que sí sé es que desde entonces nunca vuelvo a ignorar un golpe en la puerta. Hace unos meses mi esposa y yo decidimos contratar a un manitas que vivía en nuestra colonia. Somos una pareja de ancianos, y aunque nos gusta mantener nuestra independencia, hay cosas que ya no podemos hacer solos. Lo conocimos por recomendación de un vecino. Se veía amable, respetuoso y siempre dispuesto a ayudar. Desde el principio nos dio confianza. Venía a casa un par de veces por semana para arreglar cosas pequeñas. Una puerta que rechinaba, una llave que goteaba, cosas así.
Incluso se ofrecía a ayudarnos con las compras o a mover muebles pesados. Era tan servicial que llegamos a considerarlo casi como parte de la familia. Con el tiempo empezamos a notar que faltaban algunas cosas en la casa. Un juego de llaves viejas que guardábamos en un cajón, un reloj barato que usaba para el jardín y hasta algunos utensilios de cocina. Al principio pensamos que eran simples olvidos nuestros. A nuestra edad es fácil perder cosas o no recordar dónde las dejamos. Además, ¿por qué desconfiar de alguien que siempre había sido tan amable con nosotros? Mi esposa incluso bromeó diciendo que probablemente yo había tirado esas cosas sin darme cuenta. Pero había algo en el fondo de mi mente que no me dejaba tranquilo. Aunque no quería admitirlo, empecé a sentirme incómodo. Una noche, mientras mi esposa ya estaba dormida, yo me quedé viendo la televisión en la sala. Era tarde, cerca de la medianoche, cuando escuché un ruido extraño proveniente de la puerta trasera. Al principio pensé que era el viento o algún animal, pero el sonido se repitió, como si alguien estuviera intentando abrir la cerradura con mucho cuidado. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y caminé hacia la cocina para ver qué estaba pasando. Mi corazón latía con fuerza, porque aunque quería creer que era mi imaginación, algo me decía que no estaba solo. Cuando llegué a la cocina, vi una sombra moverse por la ventana. Me congelé. No quería encender la luz para no alertar a quien estuviera ahí afuera, así que me quedé en la oscuridad observando. Fue entonces cuando lo vi. El manitas estaba inclinándose sobre nuestra puerta trasera, usando una llave para abrirla. Reconocí su rostro de inmediato. No podía creer lo que estaba viendo. Sentí una mezcla de miedo y traición. ¿Cómo era posible que alguien en quien habíamos confiado tanto estuviera haciendo esto? En ese momento no sabía qué hacer, si enfrentarlo o llamar a la policía. Decidí no hacer ningún ruido y retrocedí lentamente hacia la sala para agarrar mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía desbloquearlo. Llamé a la policía en voz baja, susurrando lo que estaba pasando. Me dijeron que enviarían una patrulla de inmediato, pero que intentara mantenerme seguro y no confrontarlo. Mientras esperaba, escuché como la puerta trasera finalmente se abría. El sonido de sus pasos entrando en nuestra casa me hizo sentir un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. No podía creer que esto estuviera sucediendo en nuestro propio hogar, un lugar donde siempre nos habíamos sentido seguros. Me escondí detrás de un mueble en la sala, tratando de controlar mi respiración para que no me escuchara. Desde ahí pude verlo moverse por la casa como si supiera exactamente a dónde ir. Llevaba una mochila y empezó a guardar cosas pequeñas, un reloj de pared, unos adornos de cerámica y hasta un par de libros viejos. Lo hacía con total calma, como si no tuviera prisa. Lo más inquietante era su expresión. No parecía nervioso ni apresurado, como si estuviera acostumbrado a hacer esto. En ese momento sentí una mezcla de rabia e impotencia, pero también miedo. ¿Y si decidía entrar al cuarto donde dormía mi esposa? Mientras lo observaba desde mi escondite, sentí que mi corazón iba a salirse del pecho. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la casa, y me aterraba la idea de que pudiera descubrirme. En un momento se detuvo frente a una foto nuestra que estaba en un estante. La tomó entre sus manos y se quedó mirándola por unos segundos. Fue una de las cosas más perturbadoras que he presenciado. ¿Por qué haría algo así? No parecía estar buscando objetos de valor en ese momento. Parecía más bien estudiarnos. Ese gesto me hizo sentir aún más vulnerable, como si esto no fuera solo un robo, sino algo mucho más personal. De repente, escuché el sonido de sirenas a lo lejos. Él también las escuchó porque dejó la foto en su lugar rápidamente y empezó a moverse con más prisa. Caminó hacia la puerta trasera por donde había entrado, pero antes de salir, se detuvo y miró alrededor una última vez, como asegurándose de que no había dejado rastros. Cuando finalmente salió y cerró la puerta detrás de él, sentí un alivio momentáneo, pero el miedo seguía ahí. No sabía si volvería o si ya había estado en nuestra casa antes sin que nos diéramos cuenta. Pocos minutos después, la patrulla llegó y toqué la puerta principal con urgencia para dejarlos entrar. Les expliqué lo que había pasado, aún temblando, y los agentes revisaron toda la casa mientras yo despertaba a mi esposa para contarle lo sucedido. Ella estaba completamente desconcertada y asustada. No podía creer que el hombre al que habíamos dejado entrar tantas veces en nuestro hogar fuera capaz de algo así. Los policías no encontraron a nadie en los alrededores, pero confirmaron que la cerradura trasera había sido manipulada y que el intruso había usado una llave para entrar. Cuando les describí al manitas, me dijeron que tratarían de localizarlo, pero en ese momento no pudieron hacer mucho más. Esa noche no pudimos dormir. Cada pequeño ruido nos hacía saltar de la cama, y yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de él entrando con tanta calma,
como si nuestra casa le perteneciera. A la mañana siguiente revisé todos los rincones de la casa y descubrí que faltaban más cosas de las que había notado en el momento. Un par de herramientas viejas, algunos papeles importantes e incluso una pequeña caja donde guardábamos recuerdos familiares. Lo más inquietante fue encontrar una copia de nuestras llaves tirada en el jardín trasero. Era evidente que había hecho esa copia en algún momento sin que nos diéramos cuenta. Después de encontrar esa copia de las llaves, sentí un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo llevaba entrando a nuestra casa sin que lo supiéramos? ¿Había estado aquí mientras dormíamos? Cambiamos todas las cerraduras ese mismo día, pero la sensación de seguridad nunca volvió del todo. Cada vez que escuchábamos un ruido extraño o veíamos a alguien pasar frente a nuestra casa, nos poníamos en alerta. Durante días, revisé cámaras de seguridad de vecinos y pregunté por toda la colonia si alguien más había tenido problemas con él, pero parecía que éramos los únicos. Lo más extraño es que el Manitas desapareció por completo después de esa noche. Nadie en la colonia lo volvió a ver, y la policía tampoco logró localizarlo. Era como si se hubiera desvanecido. A veces me pregunto qué habría pasado si no lo hubiera descubierto esa noche. ¿Habría seguido entrando? ¿Qué más habría tomado? Incluso ahora, meses después, sigo sintiéndome observado en mi propia casa. No puedo evitar pensar en la forma en que miró nuestra foto esa noche. Era como si estuviera estudiándonos, como si supiera algo sobre nosotros que nosotros mismos desconocemos. Hasta el día de hoy no tengo respuestas, solo preguntas y una sensación constante de inquietud. Hace unos meses mi familia y yo nos mudamos a una casa de alquiler en Monterrey. Era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. La renta era muy accesible, y aunque la casa no era nueva, estaba en buenas condiciones. Desde el principio noté que algo se sentía raro, pero lo atribuía al estrés de la mudanza. La casa tenía ese olor a humedad que nunca desaparecía del todo, y el ático, aunque pequeño, daba una vibra incómoda. No le di mucha importancia. Con 3 hijos pequeños y un trabajo demandante, no tenía tiempo para preocuparme por cosas sin sentido. Todo parecía normal hasta que empezaron a pasar cosas que no tenían explicación. La primera vez que noté algo extraño fue una mañana cualquiera. Me levanté temprano para preparar el desayuno y me di cuenta de que faltaba comida. Pensé que alguno de los niños había bajado durante la noche a buscar algo, pero cuando les pregunté, todos negaron haberlo hecho. No le di muchas vueltas al asunto. Con niños en casa siempre hay caos. Pero luego empezó a pasar más seguido. Paquetes de galletas vacíos en la basura que nadie recordaba haber comido. Un cartón de leche casi vacío después de haberlo comprado el día anterior. Mi esposo decía que seguramente estábamos siendo descuidados o que los niños no querían admitirlo, pero yo sabía que algo no cuadraba. Un par de semanas después los ruidos comenzaron. Al principio eran tan débiles que pensé que eran cosas de mi imaginación. Crujidos en el techo, como si algo pesado se moviera lentamente. Vivir en Monterrey significa acostumbrarse a las casas viejas y sus suspiros, así que no me alarmé. Pero una noche, mientras estaba sola en la cocina lavando los platos, escuché claramente un ruido en el ático, como si alguien arrastrara algo. Me congelé. Miré hacia el techo, tratando de convencerme de que era algún animal, tal vez un gato o una rata. No quise asustar a los niños, así que no mencioné nada esa noche. Pero la sensación de que algo estaba mal no me dejó dormir. Finalmente, le conté a mi esposo lo que había escuchado. Aunque al principio se rió y me dijo que estaba exagerando, accedió a revisar el ático para tranquilizarme. Subió con una linterna mientras yo esperaba abajo, con el corazón latiéndome en los oídos. Bajó después de unos minutos y me aseguró que no había nada raro, solo cajas viejas llenas de polvo. Pero yo no podía sacarme de la cabeza lo que había escuchado. Esa misma noche, mientras todos dormían, volví a escuchar los ruidos. Esta vez eran más claros, pasos lentos y pesados sobre nuestras cabezas. Me quedé paralizada en la cama con la respiración contenida, escuchando cómo esos pasos iban y venían. Las cosas se pusieron más inquietantes cuando una noche, mientras veía televisión en la sala, sentí que alguien me observaba. No había nadie más despierto en casa. Miré alrededor tratando de encontrar una explicación lógica, pero no vi nada fuera de lugar. Sin embargo, esa sensación de ser vigilada no desaparecía. Fue entonces cuando noté algo extraño en la ventana que daba al patio trasero. Estaba ligeramente abierta. Yo estaba segura de haberla cerrado antes de acostar a los niños. Me acerqué con cuidado sintiendo un nudo en el estómago y la cerré con fuerza. Esa noche apenas pude dormir, pensando que tal vez alguien había entrado. Al día siguiente decidí revisar toda la casa mientras los niños estaban en la escuela. Inspeccioné cada rincón, incluso el ático.
aunque me daba miedo subir sola. No encontré nada raro, pero cuando bajé al almacén que estaba junto a la cocina, sentí un olor extraño, como a sudor rancio y comida vieja. Era un espacio pequeño donde guardábamos herramientas y cajas con cosas que no usábamos mucho. Al revisar más de cerca noté que una de las ventanas del almacén tenía el pestillo roto. Mi corazón empezó a acelerarse mientras me daba cuenta de que alguien podía haber estado entrando por ahí. Cerré la ventana lo mejor que pude y esperé a que mi esposo llegara para contarle. Esa noche le conté a mi esposo lo de la ventana del almacén. Aunque intentó tranquilizarme diciendo que seguramente había sido un descuido nuestro, vi en su rostro que también estaba preocupado. Decidimos reforzar las cerraduras y asegurarnos de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas antes de dormir. Pero justo cuando comenzábamos a relajarnos, algo ocurrió que nos heló la sangre. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando un ruido fuerte nos despertó. Venía del almacén. Parecía como si algo pesado hubiera caído al suelo. Mi esposo agarró un bate que teníamos junto a la cama y bajó con cuidado mientras yo lo seguía, tratando de no hacer ruido. Cuando llegamos al almacén, la puerta estaba entreabierta, aunque estábamos seguros de haberla cerrado antes de acostarnos. Mi esposo encendió la luz y lo que vimos nos dejó sin palabras. Había restos de comida en el suelo, envolturas vacías y una manta vieja arrugada en una esquina. Pero lo peor fue notar que una de las cajas que habíamos dejado apiladas estaba movida, como si alguien hubiera estado revisándola. Mi esposo revisó todo el lugar mientras yo me quedaba en la puerta, temblando. No encontramos a nadie, pero el olor era más fuerte que nunca, como si alguien hubiera estado ahí hacía poco tiempo. Esa noche no dormimos ni un segundo. A la mañana siguiente decidimos llamar a un cerrajero para que arreglara la ventana del almacén y reforzara todas las cerraduras de la casa. Mientras esperábamos que llegara, no podía dejar de sentirme intranquila. Revisé nuevamente el almacén con más calma y noté algo que no había visto la noche anterior. Había marcas de zapatos en el suelo, como si alguien hubiera estado entrando y saliendo regularmente. Lo peor era que esas huellas llevaban hacia una pequeña puerta en el techo del almacén, una especie de acceso al ático que nunca habíamos usado. Mi esposo intentó abrirla, pero estaba cerrada desde adentro. Fue en ese momento cuando ambos entendimos que algo mucho más extraño estaba ocurriendo. Esa misma tarde, después de que el cerrajero terminó su trabajo, mi esposo decidió forzar la puerta del acceso al ático. Subió con una linterna mientras yo esperaba abajo, con los nervios a flor de piel. Cuando finalmente logró abrirla, me llamó con un tono de voz que nunca antes le había escuchado. Subí lentamente y lo que vi me dejó completamente paralizada. Había un colchón viejo tirado en el suelo, junto con ropa sucia, botellas de agua vacías y restos de comida. Alguien había estado viviendo allá arriba, justo sobre nuestras cabezas. Lo más inquietante fue encontrar un cuaderno con dibujos y anotaciones incomprensibles, como si esa persona hubiera estado observándonos y escribiendo sobre nosotros. Después de ese descubrimiento no podíamos quedarnos tranquilos. Llamamos a la policía de inmediato y les explicamos lo que habíamos encontrado. Cuando llegaron, revisaron toda la casa y el ático con más detalle. Uno de los oficiales notó que la ventana del ático, aunque pequeña, no tenía seguro y estaba ligeramente abierta. Era por ahí por donde esa persona había estado entrando y saliendo. Nos dijeron que probablemente se trataba de alguien sin hogar que había encontrado refugio en nuestra casa. Pero lo que más me perturbaba era cómo había logrado vivir ahí tanto tiempo sin que lo notáramos. ¿Cuántas noches había pasado justo sobre nosotros mientras dormíamos? Esa idea me hacía sentir enferma. Esa noche, aunque la policía aseguró que ya no había nadie en la casa, el miedo no me dejó cerrar los ojos. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Mi esposo intentaba actuar como si todo estuviera bajo control, pero yo sabía que él también estaba asustado. A la mañana siguiente decidimos mudarnos de inmediato. No podíamos seguir viviendo ahí sabiendo lo que había pasado. Lo más extraño de todo es que nunca lograron encontrar a esa persona, ni en las calles cercanas ni en los alrededores. Era como si hubiera desaparecido por completo después de que descubrimos su escondite. Hasta el día de hoy sigo sintiendo escalofríos al pensar en esa experiencia y en cómo alguien pudo haber estado tan cerca de nosotros sin que lo supiéramos. Después de mudarnos, intenté dejar todo atrás, pero esa sensación de vulnerabilidad me siguió durante semanas. Cada vez que escuchaba un ruido extraño en nuestra nueva casa, mi mente regresaba a esas noches en Monterrey. Lo que más me atormentaba era el cuaderno que encontramos en el ático. Aunque no entendí mucho de lo que estaba escrito, había algo profundamente perturbador en esos dibujos y garabatos. Eran figuras humanas, algunas con rasgos exagerados, otras completamente desproporcionadas. Pero lo más inquietante fue encontrar un dibujo que parecía ser nuestra familia, mi esposo, mis hijos y yo, sentados en la sala de estar.
Era como si esa persona nos hubiera estado observando desde algún rincón oscuro. Nunca supimos cuánto tiempo estuvo viviendo ahí ni qué intenciones tenía. La policía nos dijo que probablemente solo buscaba un lugar donde refugiarse, pero algo en mi interior me decía que había algo más. ¿Por qué no se llevó nada valioso? ¿Por qué quedarse tanto tiempo cuando claramente sabía que éramos una familia? Hasta el día de hoy sigo pensando en eso cada vez que cierro una puerta o aseguro una ventana. Es como si esa experiencia hubiera dejado una marca permanente en mí. No sé si alguna vez volveré a sentirme completamente segura en mi propia casa.